las melanesias, aunque no solo reduce sus estudios a esta área cultural, aborda de manera nueva el campo de la economía y plantea la pregunta: ¿qué ocurre con la economía en las sociedades primitivas? Siguiendo el desarrollo de Salins, podemos darnos cuenta de que la cuestión de la economía primitiva no había recibido ninguna respuesta de magnitud. Ciertos representantes de la llamada antropología económica no siempre han sabido separar el deber de la objetividad que obliga a respetar los hechos, de su preocupación por preservar sus condiciones filosóficas o políticas. De ahí que se subordine el análisis de los hechos sociales a tal o cual discurso sobre la sociedad, pese a que la rigurosidad exija lo contrario. El trabajo de Salins se dedica a denunciar esto y elige interrogar al material disponible, descartando las ideas establecidas hasta el momento. Los etnólogos economistas desarrollan la idea de que la economía de sociedades primitivas es una economía de subsistencia. Plantean que su sistema técnico le impide irremediablemente la producción de excedentes y la producción de stock que garantiza el futuro inmediato del grupo. En otras palabras, es una economía de miseria. Salins hace un examen de los trabajos etnográficos consagrados a los primitivos, como el de los cazadores-recolectores de África del Sur, en donde al medir el tiempo que se dedican a las actividades económicas, este no asciende a más de 3 o 4 horas interrumpidas frecuentemente. Declara que algunos fundadores de la antropología económica han inventado el mito de un hombre casi salvaje. Teniendo en cuenta la cantidad e intensidad del trabajo, la máquina de producción primitiva asegura la satisfacción de necesidades materiales, funciona rápidamente produciendo excedentes y stock. Si la sociedad primitiva no lo hace, es porque no quiere. Bajo el título de Modo de Producción Doméstico, analiza la economía de las sociedades neolíticas y subraya las propiedades recurrentes de este modo de producción, que son el predominio de la división sexual del trabajo, producción segmentaria para fines de consumo, acceso autónomo a los medios de producción y relaciones centrífugas entre las unidades de producción. Desde este punto de vista, una banda nómada, al igual que una tribu sedentaria, se compone de unidades de producción y consumo. Toda comunidad primitiva aspira a la autonomía completa, a eliminar toda relación de dependencia en relaciones con otros grupos vecinos. Este ideal no se realiza en todas partes ni siempre. Las diferencias ecológicas, variaciones climáticas, contacto o influencias pueden llevar a un grupo a sentir la necesidad de tal o cual producto, material u objeto que otro sabe fabricar, provocando relaciones de intercambio más o menos intensas. Entonces, la reciprocidad entre socios comerciales no solo es un privilegio, sino que también es un deber. Los hogares aparecen como una fortaleza de interés privado. El grupo doméstico es una frontera en caso de crisis. Si ocurre un imprevisto que cambie el orden de las cosas, entonces la tendencia centrífuga de cada unidad de producción se afirma, el grupo doméstico se repliega y la comunidad se atomiza. El modo de producción doméstico asegura una abundancia media. Los salvajes producen para vivir, no viven para producir. Salins propone una teoría general de la economía primitiva. El modo de producción doméstico entraña un principio contrario a los excedentes, adapta todo a la producción de bienes de subsistencia, tiene tendencia a inmovilizarse cuando se alcanza un punto. Estructuralmente, explica Salins, lo económico se separa de manera autónoma del campo social, está ausente, son sociedades contra la economía. Como se mencionó anteriormente, la mayor aportación de Salins fue demostrar que las sociedades primitivas no se rigen bajo las dinámicas económicas que predominan en Occidente. Una manifestación del rechazo que estas sociedades tienen hacia lo que formalmente se considera económico se ejemplifica cuando, a pesar de tener un modo de producción doméstico, estas sociedades se mantienen indivisas, lo que implica la igualdad entre sus miembros. Otro rasgo característico de las sociedades primitivas es que no poseen un Estado y por ende no hay división por clases que generen oposición, desigualdad y asimetría entre el grupo. Pero, ¿qué pasa cuando entra a la dinámica social la figura del jefe? Con esa pregunta, Salins pone en jaque los principios de igualdad económica cuando entran en juego los generalmente desiguales principios políticos dentro de una misma sociedad tribal. Para profundizar en las dinámicas de la política que se dan en las sociedades primitivas, se presenta dentro del sistema melanesio la figura del Big Man, pues en él recaen tanto aspectos económicos como aspectos políticos. La figura del jefe tiene dos características. La primera es ser buen orador y la segunda, ser generoso. Salins se enfoca en este último aspecto, pues el ser generoso es una obligación que implica dar y rechazar cualquier tipo de acumulación de bienes. Algo particular de estas sociedades es que la producción de los bienes surge de él mismo y de sus parientes o esposas, no de la comunidad, como uno podría suponer. En otras palabras, el jefe se explota a sí mismo para crear excedentes que después repartirá a la comunidad.
Con esto se aprecia cómo en el sistema melanesio las relaciones de poder y explotación no son verticales en el sentido de que una minoría es dominante y el resto de la sociedad dominados, sino que pasa lo contrario. Citando al autor, en la sociedad primitiva la economía, en tanto no está más inscrita en el movimiento del modo de producción doméstica, no es más que un medio de la política. La actividad de producción está subordinada a la relación de poder. De esto surge la siguiente reflexión. ¿Cómo es que un jefe está sometido al poder de la comunidad? ¿Que no es el jefe el que detenta el poder y la autoridad? De esto surge la siguiente reflexión. ¿Cómo es que un jefe está sometido al poder de la comunidad? ¿Que no es el jefe el que detenta el poder y la autoridad? Y es que el autor hace una crítica a Salins por confundir el poder con el prestigio. Inicialmente se mencionó que una característica de las sociedades primitivas es la ausencia del Estado. Esta es precisamente la clave que nos ayuda a comprender por qué el poder se manifiesta de manera distinta en las relaciones entre el Big Man y su comunidad, pues esencialmente no se busca romper con la igualdad de la comunidad creando relaciones asimétricas, sino que el jefe únicamente busca reconocimiento por sus actos, es decir, prestigio. Si en un inicio comentamos que las sociedades primitivas estaban en contra de la economía, ahora podemos decir que también están en contra del Estado. El hecho de que no existe el Estado no implica que no existe el poder, pues este se encuentra en las relaciones de deuda entre el jefe y la tribu. La deuda es una categoría introducida en la antropología económica por Salins. Esta es inherente a la institución de la jefatura. Se manifiesta cuando el jefe, por principio, tiene que ser generoso, pues al ser aceptado por la comunidad está obligado a proveerles de bienes, mientras que la comunidad ofrece prestigio al jefe a cambio de los bienes que consumen. Esta obligación de generosidad, que en apariencia existe para crear igualdad social, en realidad es un deber o deuda. Por otra parte, si tomamos a la deuda como categoría política, nos mostrará, dependiendo de su sentido, cuál es la naturaleza de la sociedad. Es decir, si la deuda va de un jefe a la comunidad, el poder estará en un cuerpo social homogéneo. Si la deuda va de la comunidad al jefe, hablaremos de una sociedad heterogénea. Finalmente, el autor nos deja ver que la obra de Salins hace una fuerte crítica a la teoría marxista dentro de la etnología y a la corriente formalista dentro de la antropología económica, pues la mayoría de los estudios con este enfoque tratan de encajar la realidad de las sociedades primitivas dentro de categorías analíticas que se crearon para el estudio de la sociedad capitalista. Se presta a la reflexión de cómo debería ser el trabajo etnológico, sobre todo en temas relacionados con la economía y la política.